¿Están contentos, hermanos? Bueno, nada más 5. Gloria a Dios. Hay que nos contagien. Le decía a mi esposa que pudiéramos estar tomando un espacio, ¿verdad? Y poder compartir todo lo que recibimos, un sinfín de testimonios. Vimos las zonas de desastre, estaban devastadas. En serio, son árboles de más de 100 años. Los arrancó como cualquier milpa. O sea, las raíces fácil llegan al techo. O sea, cuando se cae un árbol de ese índole, y no era 1 ni 10, eran cientos. Y te da tristeza porque son los árboles que hacían ahí frondoso follaje, y por la marina limpiando maquinaria, y no había paso. Y conocimos un español de antemano, quiere venir porque nos conoció también y quiere él testificar, pero me impresionó mucho cómo es que Dios puso a este hombre para que nosotros de manera indirecta lleváramos colchonetas y agua a una comunidad devastada donde había una iglesia. Y cuando llegamos ahí, hermanos, ninguna casa, salvo los que tienen así placa, ninguna casa tenía techo. Nadie. O sea, haz cuenta que eran 200 kilómetros la fuerza del aire, imagínense, 200 por hora. Si tú sacas la cabeza del carro y vas a 60, 70, te asfixia. Entonces Dios los guardó porque no hubo pérdidas humanas. 2 que se descuidaron, sí, pero en el sentido de que Dios obró o escuchó las oraciones. Y una hermana dice que cuando centelleaba o había relámpagos, lo único que alcanzaban a ver en el cielo eran las láminas volando ahí arriba. Para que más o menos nos demos una idea cómo Dios guardó este pueblo y todas las comunidades. Entonces, sí quieren que vayamos, pero obviamente no ahorita ni entrando el año, quién sabe, Dios dirá lo que digan los pastores también. Pero sí vamos con esa bandera de ayuda, de amor y sobre todo también de correspondencia, porque no hubiéramos ido si la iglesia o nuestro hermano Alex como pastor y Jacqueline nos hubieran enviado, nunca hubiéramos ido. Hubiéramos esperado el tiempo de Dios, pero se dio la oportunidad, años orando y unos corazones hambrientos allá que siempre, todo lo que les mostramos lo apreciaron. Era muy raro el que no, pero sí vimos que la comunidad donde fuimos ahí, que se llama Michoacán, yo le quería decir Michoacán, pero es Michoacán. No me lo dijeron, hermanos, pero por poco me decían, no se quiere quedar de pastor, y yo no lo recibo, ¿verdad? O sea, no sé los tiempos de Dios, pero me gusta todo. Te encariñas con la gente, te encariñas con todo lo que ellos sufren, lo que ellos padecen, pero el evangelio pareciera como que le falta esa vitamina, esa inyección. Que a Dios la gloria, ustedes, hermanos, están muy bendecidos, o estamos muy bendecidos en esta congregación. Entonces yo quiero nada más animarles a que no dejen de orar por estos proyectos y por el campo de verano que está próximo y el evento de jóvenes también, pero es mucho como para quererlo compilar en un solo domingo y dárselos. Entonces vamos a estarlo mandando fotos o editando y compartiendo los testimonios que sí nos tocó experimentar allá. Pero no quiero también salirme del tema que traigo ahorita, porque el tema está relevante. No sé si les ha tocado a ustedes, pero yo desde que entendí estos temas, comprendí que Dios es un Dios de autoridad. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Génesis 1, y dijo Dios, o sea, Él expresó solamente, Él no andaba, bueno, ¿dónde consigue? No, Él nada más dio la palabra y todo se hacía conforme a su palabra. Esa es la autoridad, y lo que vamos a ver hoy se llama principios de autoridad. Si lo quieres anotar ahí en tu cuaderno, así vamos a empezar con este tema. Y sobre todo, mis hermanos, también comprendiendo que son temas muy exhaustivos que también no lo pudiéramos alcanzar a ver en un solo domingo. Lo que te voy a dar es un panorama para que también pudiéramos disfrutar en qué se basa esto de la autoridad. En el ejército nos decían que las órdenes deben de ser puestas a obedecerse sin demora ni murmuraciones.
El que la recibe solamente podrá pedir que se le escriban cuando por su índole así lo amerite. O sea, si la persona anda así media, es que no entiendo, sargento, pues se la escribían, así quiero que te lo hagas. Y oigan, cuando el pastor te lo escriba, da como que no te entendí todavía ni escrito, pastor, lo que me dijiste, que me levantara a las 3 de la mañana a orar. No entiendo eso. No dicen amén. Entonces los principios de autoridad son regidos para el creyente en su vida espiritual, y es obvio que si no lo podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, siempre, como decía hace rato, ¿verdad? Mi hija, yo creo que estaríamos mermando, no disfrutaríamos nuestra vida al 100. Y yo lo digo porque todo empieza en casa. Cuando papá, mamá te dice una indicación, ¿y los hijos cómo obedecen? Deben de obedecer inmediatamente. Cuando mis hijos empezaron a crecer, yo usé un término que después lo quité al tiempo de que ya maduraban, pero era el 1, 2, 3. ¿Quién usa esos términos todavía? 1, 2, 3. No, ya no se acuerdan. Si mi perrita yo le digo ven y no me hace caso, le digo 1, 2 y en el 3 ya está aquí. Mi perrita. Obviamente el hijo debe de tener más capacidad de obediencia. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Los hemos dejado y ese principio hace que nosotros nos veamos mal, porque después como papás y ya grandes los hijos ya no te obedecen, aunque no digan amén. O digan, ay, pasa. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Yo lo estudié demasiado antes de ir allá a Oaxaca, hermanos. Créanme, estoy muy sorprendido. O sea, Dios, Papá Dios, nos ha mostrado tanto en cuanto a temas de autoridad. Y quiero que sepan ustedes que esto es algo también que se lleva a cabo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, pero más recae en nuestra vida espiritual, porque de ahí todo embona. Lo tenemos. San Juan 19, de 9 al 10, por favor. Estaba Jesús ante Pilato. Pilato ya se estaba como queriendo ensañar y de repente se asustaba, y luego otra vez se quería ahí como que él levantar el cuello con el maestro. No entendió quién estaba enfrente de él, nunca lo comprendió. Como que su espíritu, aun cuando la esposa le dijo, mira, no tenga nada que ver con él es justo, lo tuve en los sueños, no tenga aún a Pilato no le importó. Él piensa que con haberse puesto jabón Palmolive en las manos y un poco de agua, la libró. Ya saben que no, ¿verdad? Jesús dijo, y se lo dijo a él, el que te entregó a mí, el que a mí te entregó a ti, más culpa tiene. O sea, le dijo, tú no estás exento. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, ya lo había aturdido con tantas preguntas. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? No sé si tu versión dice, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad, esta bendición de poder compartir no solamente lo que has hecho en nuestras vidas, pero también lo que tú, Señor, eres. Un Dios de autoridad, un Dios de poder, un Dios de amor. Pero que hoy por hoy, Señor, tenemos nosotros que tener un conocimiento en estos principios para poder llevar a cabo, Señor, una vida completamente rendida a ti, con frutos y en santidad. Y habla a tu pueblo, Señor, que nuestro espíritu sea edificado, pero que también sea, Señor, quitado aquello que nos estorba para llegar a esta plenitud de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. En otra versión, el verso 10, en la Nueva Traducción Palabra Viviente, dice, ¿por qué no me hablas? Cuestionando Pilatos a Jesús. Preguntó Pilato, ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Jesús mismo le dice y le confronta y lo hace pensar.
¿quién es el que realmente tiene la autoridad? Cuando a ti te para un tránsito, mi hermano, ¿qué haces? ¿Te paras o le pisas? Te paras. Porque sabes, ¿verdad? Que si no te paras y te alcanza. Un día así me pasó a mí. Iba con un personaje, no voy a decir quiénes eran, pero le hizo la parada del tránsito y no, le pisó y yo estaba, pero ¿por qué no te paras? Y luego, ahí vienen papá, los niños del hermano y luego, no, es que no lo vi, oficial. Y ya sabemos, era la de Pinocho que no lo había visto. 19, verso 9 al 10. Fue muy incómoda esa experiencia. Y entró otra vez en el pretorio, o sea, en una sala ahí previa de Pilato, y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada. ¿De quién? De arriba. Papás, tú tienes autoridad. Mamá, tú tienes autoridad. Obviamente el enemigo te hace pensar que no la tienes porque me dices, bueno, ¿y a quién mando? No importa, en tu hogar tienes autoridad. Y en tu trabajo hay alguien que te tiene autoridad sobre ti, pero a lo mejor tú tienes subalternos, tú tienes autoridad. Un día me habló un soldado en el ejército mal. Oye, quiero que hagas, no lo voy a hacer, y hágale como quiera. Bueno, entonces yo me di la vuelta, ¿verdad? Estaba de 18 años. Sargento, aquel muchacho, aquel soldado así me contestó, ¿cómo? Dile que va a estar arrestado y si no, ahorita que termine su turno se va a aventar otras 3 horas más. El turno eran 3 horas parado. O aceptaba 3 horas más parado o llegando a la unidad iba a ser arrestado. Y ahí voy. ¿Qué crees? Entonces el soldado sí dijo, caray, esto va en serio. ¿Por qué? Porque faltó ¿a qué? A la autoridad. No importaba la edad, no importaba mi fisionomía, lo que importaba era la autoridad que yo ejercía. Era un grado mayor que él, pero él no entendía eso. Él haber dicho, este chaparrito que me hace, pues se quedó 3 horas más ahí parado. Con el arma y con los cargadores, ya pesa. Sientes que se te sale la pelvis y vas a andar así como Cantinflas. Si con 3 horas tienes, ahora se aventó 6 por contestón. Ahí dale un codazo ahí a tu hijo. O a lo que tengas ahí, ¿verdad? A tu esposo. No me contestes. El concepto de autoridad, hermano, proviene solo de un Dios que es santo y todopoderoso. A mí me impresiona mucho el Señor Jesús cuando llegan ahí al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y le dicen, ¿a quién buscan? ¿Y qué dice el maestro? Le dicen, a Jesús. Y dijo, yo soy. Y dice que retrocedieron, dice la palabra, ahí lo pueden ustedes leer en casa, en el capítulo 19. Y cayeron todos postrados, hasta Judas que iba en la bola también cayó postrado. La palabra postrado es que retrocedieron hacia atrás, pero se fueron hacia el frente. Y Jesús quedó así los veo siempre postrados hacia mí, aunque no quieran. Él es el Dios de autoridad. Si batallamos con autoridad, hay un libro de Watchman Nee que se llama así, Principios de Autoridad. Y tu palabra tiene autoridad. Por eso cuando oramos, la palabra también ejerce autoridad. Créanme que sí estaba yo un poquito así, no por el temor del huracán, sino más cómo se estaban colocando cosas en contra, muchas cosas. Es más, les digo en confianza, hasta la cafetera se nos descompuso antes de irnos. ¿Qué tiene que ver la cafetera? Pero hubo mucha oposición. O sea, yo me sentía, Señor, ¿qué pasa? En el trabajo. Oye, si eres nuevo, te vamos a dar 2 días. Le dije, no me interesan 2 días. Me das la semana o si no, mira, dejo todo, no pasa nada. A la mera hora, hermanos, me cedieron todo. Me llevaron y todo, y yo doy gracias a Dios porque se dio la oportunidad de que pude ir. Y claro, ya el viernes ya me estaban diciendo, mañana se presenta, ¿verdad? Ya ayer trabajé, hoy trabajé y voy a trabajar. Pero sin embargo, vemos que cuando tú te sujetas a la autoridad, Dios te da la gracia para que también tú hagas lo que tienes que hacer. Pero si no nos sujetamos y queremos la bendición, ya no hay amenes. No se preocupen, en Oaxaca yo mandé traer 1 kilo de amenes porque también se les acababan.
Decía, pastor, no hay amenes aquí. Y se reía, ¿verdad? Conmigo, pero así pasa. No nos gusta. El término de autoridad es algo que se mueve tan fuerte. Ahorita lo vamos a ver. Por eso habla y que el término es un derecho legal y moral de ejercer mando sobre alguien. Cuando nos casamos, ¿quién nos da la autoridad sobre la esposa? Nadie. ¿Quién te da la autoridad sobre el marido? Nadie. Esa es su misión. Sin embargo, entre los dos ejercen autoridad. Amén. Para hacer sus planes y sus proyectos. Por eso piensa uno, no, es que esta mujer no se me sujeta. ¿Y tú te sujetas al Señor? Si tú te sujetas al Señor como debes, tu esposa obedece a lo que tú le mandas. Pero si ve que eres desobligado, no vienes a la iglesia, no te aseas, X, Y, Z, entonces la mujer va a decir, no me da paz obedecer a este hombre. Pero cuando ve que eres un hombre íntegro, que oras, que lees la Biblia, que te guardas, y dices, señora, ¿me haces esto? Mira, hasta corriendo va a la tienda. Yo veo a mi esposa agarra la bicicleta y ¿ya fuiste? Sí, ya fui. Gloria a Dios por esa mujer. Pero si yo fuera así todo fodón, no, oye, ¿ya fuiste? No, se me olvidó. Entonces, ¿dónde está la autoridad que ejercemos como creyentes? Como creyentes, hermanos. Porque la autoridad que Dios nos da, también vamos a dar cuenta. ¿Sí? Ustedes saben hoy por hoy cómo es que los hijos o acatan o se desvían y se pierden. Entonces, esa autoridad también Dios nos la da. Yo nada más les digo, padres, madres, no dejen de orar por sus hijos para que ya sea tuerto, manco, cojo, pero que venga al altar arrepentido, pero que sea su alma salvada. Entonces, la autoridad que Dios nos da se manifiesta en diversas maneras, incluyendo la espiritual, lo que les decía, para vencer el mal. La autoridad para servir a otros y la autoridad para gobernar, siempre con el propósito de reflejar el amor y la gracia divina. Cuando andábamos repartiendo las colchonetas, no fue así abiertamente. Las llevamos a un lugar y la iglesia local las iba a repartir. Después me mandó un video el hermano, se llama Manuel, y me dice, mira, hermano, nos donaron más colchonetas, papel de rollo, agua y otras cosas. Pero dice que entrando a la comunidad ya iba la gente atrás, porque alcanzaron a ver, entonces ahí se quedaron sin ropa seca, se quedaron sin colchones secos, sin techo, entonces llevaban lonas también, creo. Ahí tengo los videos. Y me dice, llegando luego ya empezamos mejor a repartir. Pero lo hacen en un debido orden, que toda la gente se formó. Yo no sé por qué allá la gente parece como africana, como mulata, pero son mexicanos. Hablan con el acento costero, pero son mexicanos. Y yo me sorprendía porque decía, mira, tengo hermanos mexicanos que son así, pero saben, un corazón que a pesar de sus carencias y todo y lo que pasaron, nos atendieron súper bien. Bueno, aquí en Apodaca me atienden a mí muy bien, gloria a Dios, por eso no me quiero ir, pero allá nos atendieron súper bien. Entonces, todo eso es autoridad. Si tú te mueves en autoridad y te sujetas a la autoridad, es obvio que Dios te da la gracia para que donde tú vayas, también Dios te dé gracia y autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante ser regidos por la autoridad. Y se lo digo con el corazón en la mano, no hubiéramos ido a Oaxaca si nuestros pastores no nos hubieran autorizado. Y ellos saben que no fuimos así de que, tú, Alex, voy a ir a Oaxaca y no me digas nada. No, claro que no. Es más, hasta sentí el apoyo, la afinidad y el amor, el compromiso mutuo de ir y traer bendición y llevar bendición. Entonces, quien conoce la autoridad vive en libertad. Dile que está a tu lado, quien conoce la autoridad vive en libertad. Pero fuerte, hermanos, que se la crea el que está de un lado. Ah, sí, amén, hermano. Romanos capítulo 13. Porque luego después, lo que ahorita compartía nuestra hermana pastora, que no, pues el municipio ya que aguante vara, no tengo dinero ahorita. Pero cuando hay baches, si quieres que te recarpeteen la calle, ¿verdad? O cuando se va la luz de la calle. ¿Qué dice? Capítulo 1 del verso 1 y 2. Capítulo 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona, ¿a qué? A las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿por quién las estableció? Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Para sí mismos. Es cuando le dices a un hijo, ¿verdad? Hacia tu cuarto, y que dice, no, no lo voy a hacer. Condenación. No es otra cosa. Oye, ponte a hacer la tarea. Sí, ahorita la hago y no lo hace. Condenación. Porque ahí hay autoridad. Lava los trastes. Ahorita. Condenación si no lo hace. ¿Cuánto más nosotros, sabiendo, verdad, las reglas o las, vamos a decir, el código civil, verdad, de poder ser buenos ciudadanos? Por eso habla que si tú vives en libertad es porque reconoces quién es tu autoridad. A mí cuando me hablaba mi abuelita, aun cuando no me quería, la obedecía. Porque sí me acusaba con mi otro abuelito. Y mi otro abuelito me decía, mira, aquí está el fuete cuando venga tu tío. Y yo, oye, todas puras amenazas, pero eran autoridad cuando yo era niño. Así que como quiera me sujetaba. Amén. Y recuerdo con agrado eso porque yo ¿ustedes creen que yo batallé en el ejército, hermanos? Para nada. Para nada. Me decían y hacía aquello y boom. O sea, no batallaba. Yo veía que batallaban otros porque a lo mejor en su casa no les habían enseñado a obedecer. Y ese era un conflicto. Arrestados, tableados, castigados, todo lo que termine en ados. Hechos capítulo 19. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta, porque es importante que tú vivas en autoridad. Cuando se te presenta un caso y tienes que ejercer la autoridad de la palabra, lo que tú vas a expresar, lo que tú vas a mencionar o a liberar, ahí te vas a percatar. Decía alguien, ¿verdad?, que estaba orando por un endemoniado y le dijo el demonio, sí salgo, pero me meto ahí contigo. No, entonces ahí quédate. ¿Cuál autoridad? Y dice Romanos ahí, Hechos 19, 13 al 18, y lo dice bien claro. ¿Lo tenemos? Pero algunos de los judíos, exorcistas, o sea, aquí nosotros no exorcizamos a nadie, aquí liberamos. Pero ellos lo hacían de manera, dice, ambulantes, o sea, lo hacían de manera parcial. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían, ¿qué? Espíritus malos, diciendo, ellos eran los que decían de esta manera, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Chequen, ¿de quién eran hijos esos hombres? Jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, a través de la persona, le dijo, a Jesús conozco. O sea, sabía muy bien quién es el maestro de maestros. Y sé quién es Pablo, pero vosotros no, o sea, no tienen autoridad, no ejercen autoridad. ¿Quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, eran 7. Y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos, por no tener autoridad. Si Dios no te ha dado la autoridad y vas a querer orar por un endemoniado, no lo hagas. No lo hagas. Mejor llama a alguien o pospon la cita, pero es muy peligroso. Entonces todo esto, hermanos, es porque si tú vives en autoridad, hay una cierta libertad para tú hacer lo que Dios te encomendó que hicieras. Hasta por un enfermo tienes que saber que Dios te ha dado la autoridad para poner tu mano sobre él y que éste sane. Amén. Por eso a veces compartimos nosotros que el hecho de que se te presenta una situación no es porque también dices la tengo que obedecer. Señor, es tu voluntad, porque es la voluntad que liberemos, que oremos por los enfermos, que prediquemos la palabra y que hagamos muchas cosas en su nombre. Esa es la gran comisión.
¿verdad? Que dice ir y sanar a los enfermos, ir y traer libertad a los cautivos, vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. O sea, eso es autoridad. Pero si no estamos bajo autoridad, así se presentó una vez una hermanita, estábamos proyectando la película de Jesús que le dije, ya les he mencionado mucho, y que llega y me dice, no hermano, es que a mí Dios me usa para ir a exhortar a los pastores, para ir y quién sabe qué tanto hacía la hermanita. Y le digo a mi esposa que me sentí mal porque así como que si algo me dijera, pregúntale si se sujeta a su esposo. Y no se lo dije, pero entendí que era algo que ella estaba padeciendo. Ella no estaba sujeta al marido y se andaba acá queriendo traer libertad. No es así, mis amados. Y lo digo con pena porque pues en aquellos tiempos estaba dando esos pasos, tanto como ministro, ¿verdad? Estábamos en la preparación, pero me quedé así como que, ¿quién eres? O sea, yo entendí que era Dios el que estaba diciendo, cuestiónala. Y ahorita ya no me cuesta trabajo, ¿verdad? Si Dios me dice una palabra hasta para un consiervo también se lo doy. Pero Dios es bueno, lo hace en amor. Dios es el autor, mis hermanos, divino de la Sagrada Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la autoridad de las Escrituras se origina también en la autoridad de Dios. Cuando tú lees la palabra, me dijo una vez un hermano que andaba en Estados Unidos orando en una persona por liberación, y dice que la persona se empezaba a levantar, y me daba risa, ¿verdad? Porque decía, ¿y cómo es que pasa eso? Porque dice que se levantaba del pecho y ponían la Biblia en el pecho y se bajaba, y se le levantaban los pies y luego pasaban la Biblia a los pies y se bajaba y se levantaba de acá. Dijo, entonces ocupabas muchas Biblias, ¿o qué? Entonces, la palabra es autoridad. Y si tú la utilizas viviendo bajo la autoridad, sujetos a nuestros pastores, Dios te respalda. Dios te bendice. Pero si no estamos así sujetos, está muy distante que Dios te quiera usar. Está muy distante que tú quieras hacer algo para Dios y que esto permanezca. Aunque no digan amén. Porque todos nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. El que nace en esta tierra ya tiene una responsabilidad con Dios. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo? Yo quiero hacer algo para ti. Ayúdame a entenderlo y asimilarlo, porque para mí era difícil. Porque apenas estaba conociendo la palabra de Dios. Pero cuando empiezas a navegar y a profundizar el tema de autoridad, es lo mejor. Si tú entiendes esto, mira, tienes toda una gama de bendición por hacer, que Dios te prospera y te bendice para que hagas cosas que jamás pensaste en tu vida que las podías hacer. Un día nos llevaron allá con una familia de los Garza para orar, y el pastor que nos llevó, yo no estaba sorprendido, ya había trabajado en una casa de unos Garza, pero esa vez nos saludó de mano. Ya saliendo me dice el hermano, ¿ni se va a lavar las manos? Yo, ¿por qué? No, pues aquí andabas acá saludando yo entre mí. O sea, para mí es igual saludar a un hombre de Dios y saludar al más humilde de mi congregación o de la colonia. Son seres humanos. Sin embargo, el tema de autoridad te trae ¿qué? Libertad. A no estar con esas mentalidades, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice ahí en 2 de Timoteo, rapidito por favor. Esto lo debes de repasar. Y como se aprendieron el Salmo 103, apréndanse esto, mis hermanos. Está muy padre esta cita. Y todos los que lo hemos repasado, sabemos que es verdad. Porque toda la palabra es autoridad. Esa nos la daban cada rato en la escuela bíblica. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, pero no eran hombres comunes. No eran hombres del vulgo. Eran hombres piadosos que habían dado algo a cambio de ser obedientes. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura es una inspiración divina para poder tener autoridad. Tú recitas la palabra
y el ambiente se purifica. No lo soporta Satanás, no la soportan los demonios, y esa persona que estás orando por ella es liberada, o esa persona que estás orando por ella es sanada. Amén. Siempre la palabra, la palabra. Ahora que estábamos allá, le decía yo a alguien, ¿y quieres perdonar a tu hermano? No. Llevaba un mes de convertido. Mira, tienes que perdonar, pero esto ya no me toca a mí, a ella ni a nadie. Te toca a ti, Dios, y un día te va a redarguir para que tú lo hagas. Pero si no perdonas, tus pecados también se retienen y no son perdonados. Y como que eso, caray, pero ahorita no lo hagas, habla con Dios. Pero es la palabra. De modo que si tú no perdonas a tu hermano, ¿qué dice la palabra? Tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar tus pecados. Orábamos por una psicóloga y decía, ¿pero por qué tengo que perdonar yo si yo soy la ofendida? Y ya la convencíamos, y cuando estábamos ahí en la oración para que perdonara, otra vez gritaba lo mismo y lloraba. ¿Pero por qué yo? El término de autoridad significa libertad, hermanos. Solamente perdona, libera a esa persona que tienes atada, y entonces esa persona, Dios va a tratar con ella y a ti te va a dar paz. Amén. No que llegas ahí con el doctor, no sé por qué me duelen mucho los huesos y me da mucha migraña. Pues porque no perdonas. Aunque no digan amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos. Vieran cuántas cosas oímos ahora que andábamos allá. Fácil pudiera haber hecho un librito de bolsillo con tanto testimonio. Empezando con este español, me dio un medio abrazo. Porque yo lo veo y llega y me da un medio abrazo. Porque este brazo lo perdió de joven, en un navío aquí en Veracruz. Andaba él de drogadicto. Y yo iba casi que se me salían las lágrimas y ya no me cuente, ya soy muy chillón. Pero créanme, testimonios tan poderosos que a él le tuvieron que amputar el brazo y perdió la sangre, y el doctor dice, pero ¿cómo es que no te moriste? Y le hicieron la transfusión de sangre directa de otro marinero en el 93, creo, y sin nada de que una bolsita, no, directo, y no era posible eso, pero era la manera en la que lo podían salvar. Yo estaba muy sorprendido. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, hermanos. ¿Sí estamos aprendiendo? Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos estaban bajo autoridad. Todos los evangelistas, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, Juan, Judas, todos estaban, Pedro, inspirados. O sea, Dios a través de ellos mostró su autoridad para transmitir para nosotros cómo es que debíamos vivir estos tiempos. La iglesia, algo que debe de hacer, hermanos, hoy por hoy, es decir, arrepiéntete, Cristo viene. Ahora que andaban los de esta iglesia donde pasaron esta calamidad, que perdieron sus cosas, decían, hermanos, mañana vamos a salir con folletos a evangelizar todo el área y a repartirlo. Y algo me decía mi corazón, le tenían más miedo a este acontecimiento, claro, ¿verdad? Pues era algo fuerte, pero no le tienen miedo a una perdición eterna. Si mueren, ¿a dónde van a ir? Tú sí sabes a dónde vas a ir, pero ellos no. Ellos cada semana tenían sus bailes, sus cosas raras ahí, ya saben, todos los carnavales, y nunca se arrepintieron. Ahora con este acontecimiento muy probablemente, a lo mejor sí, y es donde la iglesia toma autoridad para poder llevar el evangelio. Entonces, las consecuencias de no estar bajo autoridad son lamentables. Ahorita vimos que el estar bajo autoridad te trae libertad. ¿Por qué? Si el pastor te mandó a que oraras a un hospital, a la clínica 25 por alguien, y tú entras, a veces a mí me pasó mucho. Oye, vaya a orar por tal hermano y está en la clínica 25.
¿Y qué cree? No estaba en la 25, estaba en una clínica particular allá por la avenida Hidalgo. Ah, qué chulada. Entonces ahí estaba yo buscando al paciente, ya cuando lo encontré, la cabeza vendada, su mamá llorando. Vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a orar por usted. Pásele, ore. Pero si llegas solo y no te mandó nadie, como que dices, ¿qué pasó? Dios siempre te manda, Dios te respalda. Por eso hay consecuencias cuando no estamos bajo autoridad. Hubo un hombre que desobedeció, ya todos sabemos que perdió su reino, perdió la bendición. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Este es bien? Era muy tremendo Saúl. Espero en el Señor Jesucristo, mis hermanos, en mi vida, nunca encontrarme con un Saúl. Era bien listo, pero para lo malo. Y aparte de eso, ¿verdad? Se quería congraciar con un pueblo que según él, sus generales querían ahí quedarse con parte del botín cuando Dios dijo, vas a tener que matar todo. Lo leemos. Bueno, vamos a leerlo desde antes, por favor, ¿sí? En el 17. Porque ahí da una narratoria, cómo es que le dice Samuel, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y respondió a Samuel, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, chéquense la altanería de este hombre. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag y a Amalec y he destruido a los amalecitas. Y ahora justifica su pecado. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y ahora se lo regresa a Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tantos en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué dice ahí? El obedecer, fíjense hermanos, es mejor que los sacrificios. O sea, no le importaba a Dios ese tipo de sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si ustedes leen este capítulo en casa, dice, y nunca más volvió a ver Saúl a Samuel hasta que se murió. Y luego lo andaba consultando cuando ya había muerto. Ah, tráeme a Samuelito, por favor, ya del Hades o del Seol. Puras mentiras del diablo. Pero ahí se dio cuenta de que él había desobedecido a la autoridad y perdió el reino. Por eso las consecuencias de no estar bajo autoridad, puedes perder algo o muchas cosas. ¿Por qué? Porque así el enemigo actúa. Aunque no digan amén. Saben que los diezmos es un cerco de protección para tu trabajo, tu salud, para que no te choquen, para que no te roben, para que no te... Ah, es que hubo error de dedo, ¿verdad? Y te quitamos ahí de tu salario. No pasa eso. Dios siempre te protege y te bendice. San Juan 5:19. Otra vez vamos para allá, por favor. Gloria a Dios por esta bendita palabra. Dios nos ha estado hablando a través de lo que siempre en cuanto a convicciones, pero también en cuanto a por qué la autoridad. Y fíjense, el Señor Jesús en su oración constante de noche, de día, de madrugada, Él dice y lo comparte. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nada más el peso de lo que Él está diciendo era que ni Él como Hijo de Dios
o siendo Dios mismo, no se atrevía a hacer algo por sí mismo. Y sí lo podía haber hecho, ¿por qué no, verdad? Pero la unidad cuenta la autoridad también ahí que tenía con el Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es autoridad. Entonces, si nosotros estamos en una constante oración y comunión con Dios, lo que Dios permite que recibes en tu corazón es porque tú vas a ser usado y bendecido. Amén. Yo me acuerdo en la escuela bíblica, pasaron tantos milagros que igual, ¿verdad? Me sorprendía porque un día vino una familia y vimos que llegó a visitar a unos hermanos vecinos y la familia ahí pasaba horas y se iban. Y ya llegó la noche y tocaron a la puerta y dijo, hermano, ese hermano ya falleció y se quedaron sus hijos con la congregación y la obra y siguen adelante. Pero me dijo, hermano, me trajeron bendición, quiero compartirte bendición. Y eran 2 bistecs, los más grandes que yo había visto. Y dije, gloria a Dios, porque era de noche, pero en ese rato los guisas, porque los guisas. Pero a lo que voy es a esto, hermanos. Dios en su amor y en su bondad te bendice porque sabe que estás haciendo algo para su obra. Amén. Y me acuerdo bien claro porque yo siempre veía que los visitaban a ellos. Obviamente para nosotros una visita era, sí nos visitaban, yo no digo que no, pero no era tan constante como otros, ¿verdad? Otros tenían más carga. Pero ahora que estuvimos ahí en Oaxaca, nos encontramos con uno de los pastores que estuvieron con nosotros en la escuela bíblica y queriendo animar y todo. Y luego habíamos oído de parte de él que había tenido una división. Y ya cuando estábamos platicando me dijo, no hermano, he tenido 4. Y yo, ay, la sangre de Cristo. O sea, me daba mucha pena y tristeza por cómo el enemigo actúa haciendo un daño al cuerpo de Cristo. Pero entendemos que así es el enemigo. O sea, usa las mentes débiles para hacer algo que no debe. Y al final de cuentas, Dios se glorifica porque los que permanecen firmes son los que están llevando el evangelio aún así, aun cuando sea así como, ¿verdad? Mi esposa y yo que salimos, pero ¿qué tal si nosotros organizamos algo para salir? Y nosotros podemos hacerlo, pero bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, con la cobertura pastoral, claro, pero vieras qué efecto tiene. De hecho, hay 2 parejas de jóvenes que vamos a trabajar una campaña para posteriormente presentárselo al pastor y que la iglesia trabaje. No, otra iglesia, varón. Esta no, otra. A ver, lo voy a decir otra vez. Hay 2 parejas de jóvenes que estamos trabajando para hacer una campaña para que esta iglesia trabaje en pro del evangelio. Ay, gloria a Dios. No, si no, nos vamos a hacer la otra parte, varón, allá con Javi Montoya, yo no sé. Entonces, Dios nos da la libertad si estamos en autoridad, pero si no lo estamos, hay consecuencias. Y el Señor Jesús nos está revelando qué tan importante es estar siempre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque viene la bendición. No estuviera yo aquí parado en el púlpito ni predicándote si yo no hubiera sido bendecido nunca. Mi Dios me ha bendecido día tras día, momento tras momento, y Dios me ha guardado con vida. Acuérdense, la otra vez me estaba yendo por un bollo. Ya me estaba yendo, solito ahí arriba en el camión. Pero papá Dios dijo, ahí tienes café, dale un buche. Y se abrió mi laringe. Hebreos 13:17. Hace poco compartí este versículo porque cumplió años, ya saben quién. Anda muy playero hoy. Ahí lo pueden abrir, Hebreos, por favor. Me voy a aprender este versículo porque me conviene. Y para estar sujeto a mi pastor. Obedeced a vuestros pastores, amén. A mí no me hagas caso, pero al pastor Alex y Jacqueline, hazles caso, por favor. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con lloro y lamento y queja. Ah, ¿no dice así? Con alegría.
Ay, Señor, no sabes qué gozo me da tener a Omar en la congregación. Ha traído almas, es fiel, es un muchacho. Y empieza, ¿verdad? No, sino, no, hombre, es un dolor de cabeza y está provocando esto. Claro que no, ¿verdad, Omar? O sea, estamos hablando de manera metódica. Pero Dios ha hecho cosas en nuestras vidas para que el pastor también se alegre al momento de orar. Porque él es el que va a dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿De quién se quejaría nuestro pastor Alex? No quiero saber, pero yo creo que él va al altar y dice: Señor, mira, aquí está esta situación, oro por esta familia, oro por estos hermanos, y con alegría. Y termina la oración con gozo, no llorando, ¿verdad? Amén. Que le diga: Señor, encargo esta familia, por favor, ya, que no sean conflictiva, porque sí hay familias a veces que son así. Esto significa que los creyentes deben demostrar un respeto y sumisión a sus líderes espirituales, reconociendo su autoridad y siguiendo sus enseñanzas. Sin embargo, esta obediencia, fíjense, no es absoluta ni ciega, sino que debe de estar alineada a la voluntad de Dios y a las enseñanzas bíblicas. O sea, el pastor nunca te va a pedir algo que no venga aquí escrito. Amén. No va a llegar: a ver, Pepe, te vi un Rolex, ponte la de Puebla. Pues claro que no. Pero si Pepe dice: traigo un Rolex, tengo 2 Rolex, te voy a regalar un Rolex, pastor Alex, ahí te va. Gloria a Dios, es diferente. Amén. Pero cuando lo hace el creyente en ser obediente a la voz de sus líderes, está capacitándose para recibir más bendición, para recibir más, vamos a decir, una gama más de confianza. Se acercó uno de estas congregaciones que compartimos y me dijo: hermano, no sabe el mensaje que dio, era para mí, gloria a Dios, muy poderoso. Y ya se retiró. Le dije al pastor: ¿él quién es? Dijo: es uno de los que son mis brazos derechos. Y me dio gusto porque dije: mira, el que recibe, recibe. El que no quiere, así como vino, se va. Pero por esa puerta yo quiero que hoy nos vayamos todos transformados. ¿Por qué? Porque sabes obedecer a la autoridad. Y eso empieza desde Dios mismo, bajo toda esa pirámide, ¿verdad? Y la obediencia a los pastores debe de ser realizada con alegría, sin quejas. Chécate, pastor, que te está diciendo amén y que no. Ya que eso beneficia tanto a nuestros pastores, pero también a la congregación. A mí me da mucho gusto saber que tu vida es próspera y es bendecida por tu obediencia, por tu fidelidad. Porque no tienen que andar ahí: hermano, ¿vas a venir mañana a la iglesia? Por favor. Eso déjaselo a uno de los nuevos. Amén. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, nuestro compromiso. No es queja, pero yo desde las 4:30 que ando despierto, dije: ahora sí no me toca dormir, ¿verdad? Estar predicando. Que a veces estoy ahí cabeceo, pero es muy obvio, hoy me toca estar aquí con toda la adrenalina. Quiero ir concluyendo, hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Y todos hemos oído sobre esta historia, ¿verdad?, tan hermosa, en donde un siervo de aquel centurión enferma. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leerlo. Capítulo 8, verso 8 al 10 del Evangelio de San Mateo. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Bajo qué? Autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló de que sus hijos, casa de oración, son obedientes. Amén. Gloria a Dios, ya están aquí. Y dice: y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Ni aún en el ciego que se lavó los ojos y recibió la vista, ni aún en aquel que le dijo solamente: levántate y toma tu lecho y anda, ni aún en aquella mujer que le tocó halló esa fe.
como este centurión. ¿Por qué? Porque él sabía la autoridad. Y no es porque tú tengas que estar en el ejército para aprender autoridad. Obedece a la voz del Espíritu Santo, obedece a la palabra, obedece a los pastores. Y vas a ver que muchas cosas van a pasar. Yo de recién convertido, con el que más hablaba era con el pastor de jóvenes. Pastor de jóvenes, pastor de jóvenes. Y luego me lo quitaron y me pusieron otro, y luego después otro y otro. Pero siempre buscaba hablar con el pastor de jóvenes. Porque es así, hermanos, la bendición va a llegar a tu vida si tú vives bajo esa línea. Pero nada más salte del paraguas y vas a ver. Si me ven quemado es porque no uso ni gorra, ni paraguas, ni bloqueador, ni nada de eso. Y me gusta que me queme el sol. Yo no creo eso del cáncer. Les da cáncer a los que tienen miedo. Digan amén. Sí, porque desde niños si hubieran visto qué buenas quemadonas me metía yo trabajando en la ladrillera. Ahí se hubieran preocupado por mí, llevarme bloqueador. Ahorita ya de viejo, ¿ya qué? Ya estoy casado. La bronca es que no estuviera casado y que me viera morenito. Pero yo creo en lo que Dios nos dice, hermanos. Cuando tú dices una palabra y está llena de autoridad, el enemigo tiembla. Dios te respalda. ¿Qué dice la palabra? No dejará caer ninguna de tus palabras a tierra. ¿Por qué? Porque si tú estás bajo autoridad, Él se encarga de respaldar tu vida y lo que tú hablas. Por eso la importancia de todo esto que pasó, este viaje que fue de apoyo a Oaxaca, era porque habíamos dado nuestra palabra y sabíamos que Dios estaba involucrado. Saben, nos están esperando con los brazos abiertos a todos los que podamos ir, pero la cuestión es esta: hay que orar, hay que hablarlo, hay que difuminarlo, pero vemos la gracia de Dios de que esto no hubiera sido una bendición si no hubiéramos estado bajo autoridad. Entonces, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que quieres emprender, tiene que ser con esa guianza del Espíritu Santo y bajo la autoridad del mismo, con nuestros pastores, pero Dios quiere hacer algo en tu vida. No sé si tú tengas un proyecto, si tú en tu corazón digas, bueno, ya quiero que haya un cambio, pero no te gusta vivir bajo autoridad, pues yo creo que es tiempo también de reflexionar. ¿Sí? Porque queremos la bendición. Mucha gente se va a quedar aquí en la tierra porque no está bajo autoridad y piensa que se va a ser arrebatada. Pero si tú les preguntas cuál fue el último mensaje en la iglesia, no te van a saber decir. Porque no fueron o no estaba ahí su mente, andaba revoloteando, ¿verdad? Ya en el baile ese de Salinas Victoria o no sé, andaban ahí. Hace rato me tocó una bendición de que íbamos a... no sé por qué me dicen jefe, queremos comer algo. Y dije, pues ahí venden menudo y barbacoa. Nos paramos y le pichamos algo, pero párese. Y yo, bueno, me paré, bájese. Y yo, bueno, hermanos, el menudo que no me esperaba en todo este año, ahí fue. No me quejé. Y a lo que voy es a esto. Ahí estaban diciendo, no, es que me desvelé, que fui al baile y yo entre mis pecadores, ¿verdad? Pero ahorita se trata de almorzar. Yo creo, porque desde la mañana busqué una tienda y estaba cerrada y dije, siempre está abierta, y se me hizo extraño. Y yo le dije a mi esposo, oye, hasta que llegue a la casa. No, cuando llegué a la casa, vente a sentar, le dije, no, vengo. Como una chinche, ¿verdad? Bien, pero a lo que voy es esto, Dios te favorece cuando vives bajo autoridad. Pero tú salte de los lineamientos que Dios te pone, no vas a lograr la bendición, hermano. Y más cuando atentas contra lo que Dios guarda y protege, que es su iglesia, que es la unidad de la iglesia. No cabe duda que hace años, y el pastor Ale lo sabe, hace 22 años que los conocemos. Ahorita este niño lo cargué, bueno, ahorita no te cargo ni por nada, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando yo lo cargaba, que tenía sus 3 años, ahorita verlo como un profesionista, y yo digo, gloria a Dios, mira. Entonces, hermanos, hagamos lo que nos toca. Hagamos lo que Dios te ha ordenado que hagas. A mí no me vas a dar cuentas. Un día vamos a estar delante de Dios y todos queremos ir, ¿verdad? Y decir, Señor, un talento me diste, aquí están 2 talentos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y vamos a considerar
este tema de autoridad es muy importante. Si hay algo ahí en tu mente, en tu corazón, que te hace prescindir, ¿verdad?, de obedecer o de atender al llamado cuando viene de parte de nuestros pastores, de decir, no pasa nada si no voy, no pasa nada si no hago esto. Tómalo en consideración, mi amado. Dios nos ha puesto a todos una unción, una gracia para hacer las cosas. Todos somos requeridos, pero una cosa sí, nadie es indispensable. Si no quieres tú la bendición, Dios se la da a alguien más. Pero hoy el Señor nos habla y nos muestra este principio de autoridad. Es para poder hacer lo que ya Dios te ha dicho que hagas. La obediencia, la humildad, el decoro, el honrar y poder hacer cosas así como este centurión. Él tenía una necesidad, pero solamente quería escuchar que el Señor Jesús diera la palabra. Y yo sé que, mi hermano, que tú solamente estás esperando la palabra. Palabra de liberación, palabra de provisión, palabra donde también te reivindiques con Dios en un arrepentimiento de lo que estás haciendo, que sabes que no está bien, o de lo que ya hayas hecho. Nadie te juzga. La sangre de Cristo, dice su palabra en San Juan 1:9, primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre del Cordero nos limpia de toda maldad. Por eso hoy, ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero estar bajo esa autoridad. Yo quiero esa libertad que siempre ha venido a mi mente, de que puedo vivir aun cuando tenga muchas necesidades y problemas, pero en esa libertad contigo. En esa libertad de saber que tú tienes control de mi vida y de todo lo que yo puedo hacer. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Hoy te ruego, Señor, para que sean libertados. Si hay acusaciones de parte del enemigo por algo que hayan hecho, hoy tú miras si se están arrepintiendo de corazón. Si están confesándose delante de ti, tú lo miras, yo no, tú sí. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nada te podemos ocultar. Por eso es bien importante, iglesia, que le digamos: Señor, hice tal pecado, perdóname, Señor. Cometí tal agravio contra alguien, voy a ir a arreglarlo, perdóname, Señor. Dijiste un falso sobre alguien, arrepiéntate y también pide perdón. Guarda rencor contra alguien. No te quedes con esa amargura, deséchala. Te puede provocar la muerte espiritual y la muerte eterna. Deshazte de ello, dile: Señor, perdóname. Bendigo a esta persona, bendigo a esta mujer, a este hombre. Nada me debe. Hoy vive bajo esa libertad, pero si estás bajo la autoridad de Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú nos haces recordar que si estamos bajo estos lineamientos de autoridad, tú nos das protección, tú nos das paz, nos das cobertura y nos das de tu amor. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, por la bendición de la iglesia Casa de Oración. Yo te doy gracias por la bendición de llevarnos y traernos con bien, y la bendición que podemos traerles a ellos. Pero también ruego, Señor, que este mensaje lo guarden en sus corazones para poder ser transformados. A fin de cuentas, tú has puesto Casa de Oración en esta colonia con autoridad para llevar luz en medio de oscuridad, para llevar las buenas nuevas en donde no hay esperanza, en familias afligidas, familias que están mermando, Señor, sus ganas de vivir por falta de amor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, cada familia
aquí representada, también te necesitamos. Y obra para que podamos disfrutar de tu compañía, de tu amor, bajo esa línea de autoridad que eres tú, mi Dios, en las casas, en las vidas y a donde quiera que vayamos. Yo te alabo y te doy gloria y gracias, Señor, porque todo lo que el enemigo haya querido ahorita entorpecer la vida de mis hermanos es quitado en el nombre de Jesús. Su mente, su corazón se aclara para poder ser sinceros contigo, para poder llevar a cabo, Señor, una restauración a sus vidas y vivir bajo ese término de autoridad contigo siempre. Yo también me añado, Señor, a ello, porque queremos vivir bajo esa cobertura tuya y vivir en plenitud. Te alabo y te bendigo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar reflexiona si hay algo en donde no has sido obediente a Dios, lo más mínimo. Él te pide que ores, que leas su Biblia, que prediques, que pases jornadas en la noche velando, orando, más cuando hay necesidad o algún problema en particular. Y si no lo has hecho, ese momento de decirle: Señor, ayúdame, quiero hacerlo. Mi primo, mi mamá, mi vecino necesitan de ti, tengo que orar por ellos. En esta semana que no estuvimos, falleció una persona que mi esposa está ahí asesorando a sus nietas y no pudimos estar. Y se siente uno bien mal, pero no dejamos de orar por esas niñas, ni por el viudo, ni por el otro hijo que tienen. Hay mucha necesidad. No sé qué es lo que Dios te haya dicho a ti que tú debías de haber hecho y no lo has hecho, pero si lo conoces y lo sabes, hoy es el momento de decirle: Señor, quiero vivir bajo esa línea de autoridad que es tu amor, tu guianza, tu poder, porque de ahí viene más bendición para ti. Si no lo aplicas, muy probablemente la bendición se va a apartar y no va a llegar. Pero la palabra de Dios dice que su comunión íntima es con los que le temen y los que ponen sus palabras en práctica. Dios me los bendiga, hermanos. Le damos un aplauso a Dios. Pastor, gloria a Dios.